A día de hoy, muchos católicos se encuentran perplejos ante las actuaciones de diversos sacerdotes, religiosos y especialmente de Jorge Mario Bergoglio, pero no encuentran la valentía para negarse a seguir sus caminos heréticos. Se sienten condicionados por la obediencia que por mandato divino debemos a las autoridades eclesiales, y de este modo viven día a día con una auténtica batalla en su interior, un tira y afloja entre dejar el camino correcto marcado por Cristo o bien pecar contra la obediencia que nuestro Señor mismo estableció. ¿Es legítimo plantearse la desobediencia en estos casos? ¿Es pecado atentar contra la santa obediencia? En el programa de hoy trataremos de responder a estas y otras preguntas y aportar un poco de luz a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, para que puedan distinguir en medio de la oscuridad de este mundo el camino recto y seguro que conduce al reino de los cielos. Trataremos en definitiva sobre la obediencia con sus excepciones, sobre la infalibilidad papal y sus límites, y sobre cómo Satanás emplea dicha obediencia e infalibilidad mal comprendidas como armas para destruir la Iglesia. Somos Sanguis et Aqua, dos fieles católicos. Sean bienvenidos al programa de hoy. La obediencia a Dios y a sus mandamientos no es ya solo una de las principales virtudes, sino una exigencia derivada de la propia naturaleza de Dios, creador del universo, para sus criaturas. A lo largo de la historia, y sobre todo durante su vida en la tierra, nuestro Señor nos demostró con obras que hasta los vientos y el mar le obedecen. Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 27 y Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 27. Incluso los demonios, pese a su obstinada rebeldía, se ven forzados a obedecerle cuando él les da una orden. ¿Pero qué ha sucedido con el ser humano desde el primer momento? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que tenían todo cuanto podían desear y no conocían el dolor, la angustia o la muerte, tenían plena libertad y solo debían cumplir una única norma para demostrar que amaban a su Creador. Sin embargo, se dejaron seducir por la serpiente y pecaron contra el cielo y contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia, según el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, punto 59. Sus ansias de poder les cegaron, y por la soberbia de querer llegar a ser dioses, no dudaron en desobedecer al Señor, y por esta desobediencia lo perdieron todo, su puesto privilegiado en el paraíso, la vida eterna y la gloria. Y por su pecado dejaron una terrible herencia para toda la humanidad, el destierro, la muerte y el tormento eterno tras ella. Con el pecado original heredábamos también esta tendencia a la desobediencia que hacía que no hubiese manera humana posible de vernos libres de la condenación eterna. Los hombres y mujeres nacían únicamente para padecer en este mundo y tras su muerte padecer eternamente. Nuestro Señor se apiadó de la humanidad y para compensar el primer pecado, causa de todos los males del mundo, y junto a él todos los pecados de la humanidad, que en definitiva se fundamentan en la desobediencia del ser humano al Creador, nuestro Señor se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta padecer la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios le ensalzó. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Solo Dios mismo podía llevar a cabo este acto de obediencia perfecta, cargar nuestros pecados sobre sí mismo, aceptar nuestro castigo sobre él y darnos de nuevo la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Así como por la desobediencia de uno solo la multitud fue constituida pecadora, así por la obediencia de uno solo, la multitud será constituida justa. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. De este modo, el Señor nos concedió una segunda oportunidad para ser justos y llegar un día a ser dignos del reino de los cielos. Con su ejemplo, palabras y obras, nos mostró que el camino de la santidad se fundamenta en la obediencia total y absoluta a la voluntad de Dios. Con lo que padeció, aprendió la obediencia,
y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Al igual que San Pablo, San Ireneo explica la obra de la redención como la lucha entre el bien y el mal, como la victoria de la obediencia de Cristo sobre la desobediencia de Adán y de la humanidad entera. Aquel pecado que había aparecido por obra del leño fue abolido por obra de la obediencia sobre el leño, pues obedeciendo a Dios, el Hijo del Hombre fue clavado en el leño, destruyendo la ciencia del mal e introduciendo y haciendo penetrar en el mundo la ciencia del bien. El mal es desobedecer a Dios, como obedecer a Dios es el bien. Así pues, en virtud de la obediencia que prestó hasta la muerte, colgado del leño, eliminó la antigua desobediencia ocurrida en el leño. Por tanto, la obediencia al Señor es la virtud por excelencia, fundamento de la santidad, que hace distinguir a los justos de los pecadores, a los santos de los réprobos. Quien se hace obediente en todo a nuestro Señor podrá llegar lejos en el camino de la santidad, pero quien busca vivir según su antojo encontrará en él la piedra de tropiezo que lo enviará al abismo. Porque podemos hacer grandes proezas, lograr toda clase de hazañas imposibles en nuestra vida, ser admirados por el mundo entero y tener la conciencia perfectamente tranquila, creyendo que hemos hecho obras buenas y que servimos bien al Señor. Pero si no cumplimos la voluntad de Dios para con nosotros, todo esto no servirá de nada. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y como dice el salmista: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Salmo 39, versículos del 7 al 9. La obediencia a Dios es por tanto una necesidad vital para la humanidad, ya que nuestro Señor la considera imprescindible para nuestra salvación. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Volvamos nuestra mirada a la Santísima Virgen, que es la criatura perfecta, la Inmaculada, y pidámosle que nos enseñe su sumisión total y absoluta a la voluntad del Señor, para que un día podamos exclamar con ella: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Pero el Señor no quiso que únicamente le fuésemos obedientes a Él. Como Él mismo se humilló sometiéndose a otros, también nosotros, siguiendo su ejemplo, debemos humillarnos y someternos a nuestros superiores. El beato Tomás de Kempis, en su memorable obra Imitación de Cristo, tomo 3, capítulo 13, para exhortarnos a la obediencia, pone en boca de nuestro Señor Jesucristo las siguientes palabras: Hijo, el que procura sustraerse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia, y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señales que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende pues a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta, porque tanto más presto se vence el enemigo exterior, cuanto no estuviere debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con el espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo, si quieres vencer la carne y la sangre, porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otros. Pero qué mucho es que tú, polvo y nada,
te sujetes al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti. Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer, aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos, aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción. Enójate contra ti y no sufras que viva en ti el orgullo, sino hazte tan sumiso y pequeño que puedan todos ponerse sobre ti y pisarte como el lodo de las calles. ¿Qué tienes, hombre despreciable, de qué quejarte? ¿Qué puedes contradecir, sórdido pecador, a los que te maltratan, pues tantas veces ofendiste a tu Creador, y muchas mereciste el infierno? Pero te perdonaron mis ojos, porque tu alma fue preciosa delante de mí, para que conocieses mi amor y fueses siempre agradable a mis beneficios, y para que te dieses continuamente a la verdadera humildad y sujeción, y sufrieses con paciencia tu propio menosprecio. Este deseo de que nos sometamos al prójimo por amor a Dios fue expresado por Dios mismo en su cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento de la tabla dedicada a los hombres. Así como en su primer mandamiento nos enseña a amarle a Él sobre todas las cosas y a obedecerle sin límites. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. El Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica, en su punto 511, nos explica el alcance de este mandamiento. En el cuarto mandamiento, con el nombre de padre y madre se entienden asimismo todos nuestros superiores, y por esto de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. El Catecismo de Trento es incluso más preciso en los puntos 841, 842 y 843. Aunque la ley habla principalmente de los padres que nos engendraron, con todo también se aplica este nombre a otros, que asimismo parece están comprendidos en la ley, según se deduce de varios lugares de la Divina Escritura. Pues además de aquellos que nos dieron el ser, hay en las Sagradas Letras otros géneros de padres, según ya indicamos, y a cada uno de ellos se debe su respectivo honor. Primeramente se llaman padres los prelados y pastores de la Iglesia y los sacerdotes, según consta por el apóstol, el cual, escribiendo a los Corintios, dice: No os escribo esto por avergonzaros, mas por amonestaros como a mis muy amados hijos. Pues aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, porque yo os engendré en Jesucristo por medio del Evangelio. Y en el Eclesiástico está escrito lo siguiente: Alabemos a los varones gloriosos y a nuestros padres en su generación. También se llaman padres a aquellos a quienes está encomendado el imperio, el magistrado o la potestad de gobernar el Estado. Así, Naamán es llamado padre por sus criados. Además de estos llamados padres, también se llama padres a aquellos a cuya protección, fidelidad, bondad y sabiduría están otros encargados, como son los tutores, curadores, ayos y maestros, por cuya razón los hijos de los profetas llaman padres a Elías y a Eliseo. Últimamente llamamos padres a los ancianos y a aquellas personas de edad avanzada, a las que también debemos honrar.